Ha dado muchísimo que hablar, vamos a estar con eso, pero hay mucho también que conversar sobre política. Está con nosotros para analizar estos temas Claudio Fuentes, cientista político, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, autor además del libro ¿Cuándo se jodió Chile? Qué gran pregunta, Claudio Fuentes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Claudio, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Vimos todos el debate anoche. ¿Hubo algún ganador anoche? Se creo autoproclamó Sandón por de pronto, pero... Sí, yo creo que no. Yo creo que todos perdieron de distintas formas. Creo que Sebastián Piñera perdió en términos de que fue expuesto y sobreexpuesto. Obviamente él estaba tratando de evitar este tipo de circunstancias, este tipo de debate. El barro, digamos. Claro, y lo recibió y él dio de vuelta y creo que entraron en esta suerte de descalificaciones en donde los tres... particularmente Osandón, pero no únicamente él, entran en un juego de ataques personales que primera vez que yo veo desde el retorno, salvo el episodio de la radio Kioto, que se lo sacaron ayer también. Claro, pero que incluso en ese momento, en el set, tampoco hubo o sea, quedaron todos de lado, pero no hubo la un repercusión desarrollo. fue posterior, digamos. Claro. En cambio acá al aire, persona diciéndose mentiroso profesional, el otro respondiéndole respecto de la señora, etcétera. No, yo creo que realmente es una situación bastante única que se había dado. Ahora, mi hipótesis es que esta política, llamémosla la política del reality, del espectáculo, llegó para quedarse. No creo que haya una vuelta atrás, creo que es parte de la escena política y vamos a tener que ir acostumbrándonos a ver con cada vez más frecuencia este tipo de situaciones. Perdón, algunos valoran lo de anoche porque es un formato nuevo, además desde el punto de vista de un programa de debate político, el hecho de que ellos se puedan preguntar, se pueden contrapreguntar. Algunos dicen, bueno, esto siempre ha sido así, solo que nunca se vio de manera tan transparente. O sea, hay políticos, no necesariamente los que vimos anoche, que se tratan de esa manera. Sí, ahora yo creo que... o sea, creo que por una parte pudo haber sido en parte el formato, pero yo creo que hay más de fondo, temas más de fondo. Creo que en particular en esa coalición, en Chile Vamos, hay una animosidad particular que venía desarrollándose, por eso el evitar este tipo de confrontación, pero también hay un estilo en la sociedad chilena de la confrontación. Esto lo vemos en los realities, en muchos realities lo hemos visto desde hace varios años, lo vemos en Twitter, en las redes sociales. Creo que hay mucha mucho desazón, mucha desconfianza, poca amistad cívica, poco saber debatir. Y yo creo que eso está horadando las instituciones democráticas y en particularmente a los partidos políticos. Ahora, Claudio, para seguir avanzando y ya ponernos en fila en el camino al domingo a las primarias y en cómo llegan las respectivas candidaturas, tú decías Piñera intentó evitar este tipo de debate. Sin embargo, desde el propio Chile Vamos, conminaron de alguna manera a Osandón a no llegar a primera vuelta. Hoy día a Chile Vamos le habría convenido más que Piñera se enfrentara, o sea, que Piñera se enfrentara a Osandón en primera vuelta. Digo, por todo lo que ha pasado en este tránsito. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que Piñera lo que trató de hacer, a mi juicio, así analizando la campaña de Sebastián Piñera, es en el mes de marzo tratar de matar todo lo que tenía que ver con negocio. Creo que se le extendió hasta abril con los fallos y resoluciones judiciales hasta ahora mismo. De hecho, en el caso de Exalmar, del caso peruano. Pero tratar de matar ese tipo de situaciones judiciales antes de la primaria para entrar limpio y señalar que en la justicia por lo menos no hay ningún caso pendiente con él. En segundo lugar, creo que la decisión, sabían que Osandón era una persona que iba a atacarlo personalmente, que iba a jugar esa carta, y por lo tanto yo creo que hubiera sido muy riesgoso mantenerlo hasta la primera vuelta. O sea, hubiera sido un dolor de cabeza permanente. O sea, como le dijo, yo creo que eso
lo tratan de evitar con la primaria. Es como le dijo Piñera ayer, manténgase en el barro porque le quedan pocos días de candidato. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el compromiso de la primera vuelta precisamente? ¿Qué pasa con el compromiso de Chile Vamos de que el resto de los candidatos tiene que respaldar al que gane en la primera? Claro, yo creo que acá hay dos elementos de consecuencia. Uno, por un lado, cuánto le podría restar Osandón en la medida en que ya dijo que se iba a salir del Comité de Renovación Nacional, claro, que está ciertamente va a ser un díscolo y un díscolo activo total. Y en segundo lugar, el problema de las primarias en general, no solamente en Chile, en Estados Unidos y en otras partes, es que da municiones a la oposición o a lo que es la oposición, en este caso la nueva mayoría y el Frente Amplio, para atacar, usar esas municiones en el fondo y atacar al candidato fuerte. El fuego amigo. El fuego amigo al final es más doloroso que el fuego enemigo y por lo tanto el Frente Amplio o la nueva mayoría va a decir, miren, el caso de Talca, el caso X, etcétera, son sus propios de su propia coalición, claro, lo que le están diciendo esto. Entonces, creo yo que ese es el problema de las primeras. El beneficio es que es mucho más democrático. Ahora, yo creo que acá a mí lo que me ha llamado la atención, primero, es lo que muestra a mi juicio todas estas situaciones. Uno, la desprofesionalización o la no profesionalización de los partidos. En Estados Unidos, y algunos de ustedes han visto los debates. Hablando... Sí, en general, pero ahora estamos analizando este caso, pero en general, en otros países, en otros contextos, hay una preparación rigurosa de los debates, de la forma en que se va a enfrentar cada uno de los temas. Yo creo que Sebastián Piñera, el que ha aprendido más, ha tratado de no entrar en estos juegos. Creo que anoche pisó el palito, así informalmente se podría decir, con este tipo de ataques, pero el profesionalismo yo creo que ha faltado. Segundo, el entrenamiento en debate. En otros contextos se da mucho entrenamiento, es decir, hay confrontación constante de modo de aprender a conocer las debilidades, a cómo se dialoga, a cómo se responde. Todo ese ciclo de training en Chile es como muy sorpresivo, muy amateur. Todo esto, Claudio Fuentes, en la medida que los debates puedan ser decisivos para que la gente participe o no de una elección, para que cambie o no su decisión de voto. Pero tú nos dices, bueno, el nivel que vimos anoche, esta forma de debatir o de hacer política llega para quedarse, es lo que nos planteas. Desde ese punto de vista, ¿cuánto esto puede incidir en que la gente el próximo domingo vaya o no vaya a votar, en que termine participando o no de las elecciones de fin de año? Mira, para el caso chileno es totalmente incierto cuántos van a ir a votar y por quién van a ir a votar, porque no tenemos los instrumentos para dar esa respuesta. ¿Pero qué sería una buena participación o una mala participación? O sea, ¿cuál es el parámetro? El único parámetro es las elecciones primarias que tuvo Piñera anteriormente, que son 800.000 personas, y por lo tanto ese es el rango que se está hablando, y por eso Sebastián Piñera habla de 1 millón, es decir, generar más movilización y que 1 millón de personas vaya. ¿Es efectivo que si vota poca gente, eso favorece a Osandón pensando en la base electoral que él tiene en Puente Alto? Totalmente, claro. O sea, mientras menos gente participe, yo creo que sí lo favorece a Osandón. Ahora, en términos de los estudios que se hacen en otras partes, sobre todo, y perdonen que cita a Estados Unidos, pero es donde más estudios empíricos se han realizado, ¿qué es lo que muestra? Uno, los debates en general solo refuerzan opiniones de los ya convencidos. No cambia la opinión. Tú ves lo que quieres ver. Tú ves, si a ti te gusta Piñera, vas y dices, ganó Piñera. Si te gusta Kast, ganó Kast. Si te gusta Osandón, ganó Osandón. Entonces, no hay estos switch de gente. Segundo, no hay, en general, todos los estudios muestran que los niveles de participación no cambian, no afectan, no son afectados por debates, salvo que haya, y han habido 2 o 3 catástrofes de debate en Estados Unidos, y por lo tanto ahí algo se pudo haber demostrado de que efectivamente incentivó la participación, pero esos son hechos muy inusuales, y yo creo que este tipo de debate, que está muy encapsulado, muy a alta hora, muy para un público más o menos informado, yo creo que en general la sociedad está totalmente excluida de la política en general. Este divorcio que hemos venido viendo hace que estas situaciones, estos realities son bastante
encapsulados y no tienen un efecto derrame en todo el país. Estamos conversando con Claudio Fuentes, cientista político, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, hablábamos de los debates, de la importancia que tienen o no, de lo que pasó ayer con Chile Vamos, que a juicio tuyo nadie ganó, más bien perdieron parejo los tres candidatos de Chile Vamos. Hoy hay un debate del Frente Amplio que nos encadena, que no es un acuerdo de los canales, pero sí va por uno de los canales a un horario que es más temprano, y mañana hay un debate radial del Frente Amplio. ¿Al Frente Amplio le significa lo mismo el debate, tener o no tenerlo, pensando que es un bloque nuevo, que son candidatos que tienen que dar a conocer más, o le pueden sacar más provecho a este tipo de instancias? Yo creo que primero ellos han tenido condiciones únicas muy favorables para ellos. Primero, porque la nueva mayoría no fue a primaria. Ese es un primer elemento. No ha tenido franja ni debates. Claro. Segundo, Frente Amplio logró las firmas para tener esta primaria. Y tercero, no han entrado en esta lógica de descalificaciones. O sea, el debate que tuvieron en TVN fue, o en 24 horas, hace un par de semanas, fue amistoso, sin daño. Yo creo que, y además con esta experiencia de anoche, sería un suicidio político el entrar en la misma lógica. O sea, ellos saben eso, por lo menos por Twitter y vía Twitter, ambos candidatos, tanto Alberto Pero ¿cómo Mayor consiguen como... diferenciarse? Porque una cosa es no llegar al enfrentamiento, al insulto, al mentiroso profesional, pero sí necesitan diferenciarse, ¿o les da lo mismo diferenciarse? Yo creo que les da lo mismo. Yo creo que, y de hecho en el debate que hubo de 24 horas, no hubo hubo algunos matices, pero en el fondo estaban relativamente de acuerdo, y por lo tanto, y ambos con bastante amistad cívica, mostrándose cercanos, y por lo tanto yo creo que van a jugar esa carta. No me imagino una confrontación muy dura entre ambos. Van a haber diferencias. Creo que Beatriz Sánchez está apostando a un público, de hecho en la encuesta lo muestra, de centro, más moderada, y por lo tanto eso la llevaría a tener una posición un poco más moderada que Mayor, que está apostando por una radicalidad. ¿Y le conviene eso de acercarse un poco al reformismo de Bachelet? Yo creo que como ella es de cara a la elección del domingo, ya definitivamente. Claro, ella yo creo que está apostando al público desencantado de la exconcertación. Yo creo que eso podría ser una estrategia muy astuta para la primera vuelta. Ahora, yo creo que Mayol ha crecido en el último tiempo. Los debates, las intervenciones de un candidato que lo encontraban totalmente marginal, se ha desenvuelto mejor. Creo que en los últimos programas periodísticos ha estado mucho más suelto, y por lo tanto se hace un poco más interesante esa elección también. Ahora, Claudio Fuentes, mencionabas a la nueva mayoría, al final, raya para la suma, digamos, ya a esta altura, por todo lo que ha pasado, ¿fue un acierto o un desacierto no participar en primarias? Yo creo que un desacierto, yo creo que un error el no estar. Aunque incluso si hubieran estado con un debate más de contenido hoy día, o sea, en estos días, la nueva mayoría se hubiera diferenciado, hubiera mostrado más gobernabilidad que lo que anoche mostró Chile Vamos. Pero Chile también Vamos existía la posibilidad de generar fuego amigo. Sí, también, y yo creo que de hecho lo han generado, pero no es el nivel que vimos anoche. O sea, desde ese punto de vista entonces podría ser hasta positivo, a lo mejor guardarse para noviembre, ¿no? Sí, eventualmente, o sea, ese va a existir. Yo creo que el punto era el dejar la marca en términos de una presencia política, y adicionalmente la nueva mayoría está viviendo su propio calvario, que tiene que ver no tanto con los debates y la aparición pública, sino que con las listas parlamentarias. O sea, son los parlamentarios los que están presionando, particularmente la democracia cristiana, la bajada de Carolina Goit, y por lo tanto eso yo creo que por ahí va su calvario más que por aparecer en la franja. ¿Van a poder resolver ese calvario? Porque hay gente que creía que para sacar provecho, esto entre comillas de alguna manera, del tiempo que el Frente Amplio y el Chile Vamos iban a estar con franja, iban a estar preparando debates, iban a estar preparando las primarias, la nueva mayoría pudo haberlo aprovechado para avanzar
precisamente en un acuerdo parlamentario y haberlo presentado al final, ya cuando hubieran candidatos de los dos bloques, como el gran triunfo, ¿no?, de la nueva mayoría. Sí, mira, lo van a conseguir porque hoy día el PS, los radicales, volvieron a cerrar la puerta directamente. No están convencidos y no quieren tener una lista parlamentaria. Sí, acá hay cosas bien curiosas y incentivos bien perversos. Por ejemplo, a un incumbente, aquel que está en el poder en el Congreso hoy día, le conviene que no haya definición todavía. Esperar al último minuto, porque si ya definen y si Insulza va por Atacama o si X va por otra parte, empiezan a hacer campaña. Y por lo tanto, para los incumbentes, los que están en el poder, les conviene esperar hasta el final. Ese es un primer incentivo. Segundo, hay un problema respecto del nivel de conocimiento de aquellos desafiantes que quieren darse a conocer en los territorios. Es decir, ellos, o sea, imagínate candidatos que todavía no saben del Partido Socialista o del PPD, que no saben en qué distrito van. Eso les genera una incertidumbre y una eventual derrota electoral en relación a otros. O sea, hay una serie de problemas que enfrentan la nueva mayoría. Yo creo que lo han hecho muy mal en la negociación, porque mientras antes lo definan, mayor es el tiempo de exposición de candidaturas y del despliegue. Y de aguas más calmas también. Exacto. Una última, ¿en qué habría que fijarse desde aquí al domingo para las primarias? ¿Cuál crees tú que van a ser, más allá de los ganadores y perdedores, digamos, pero participación? Sí, yo creo que participación es clave. O sea, si ¿puede el Frente Amplio tener más participación que Chile Vamos? ¿O que Piñera? No creo, lo dudo. No. O sea, sería muy raro porque primero el nivel de convocatoria que ha tenido el Frente Amplio no ha sido muy alto, nivel de firma, etcétera, fichaje. Las elecciones internas de Revolución Democrática fueron bajas, por lo tanto están localizados en ciertas regiones, entonces se van a concentrar en la metropolitana, Valparaíso y algunas regiones más. Por lo tanto, yo creo que lo dudo. El despliegue de la UDI, de RN son muchísimo más grandes y es nacional. Entonces, participación es clave porque eso genera un estado de ánimo. O sea, si supera los 500.000 el Frente Amplio, ya pueden respirar y pueden decir, oye, mira, aquí tenemos una fuerza más significativa. Lo mismo Chile Vamos, si supera los 800.000, dicen, bueno, tenemos todavía la base frente a la cual operar. Segundo, las diferencias entre uno y otro. O sea, si Beatriz Sánchez está muy cercana a Mayol, va a tener que izquierdizarse, por ejemplo. Y en el otro lado, si Osandón está muy cerca, yo creo que Piñera va a tener que amistarse con el grupo de Osandón. Entonces, yo creo que las distancias van a ser bien relevantes entre uno y otro. Muy bien, vamos a seguir conversando de este tema sin lugar a ninguna duda. Claudio Fuentes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cooperativa. Chao, Claudio, gracias. Nos vamos a la pausa, ya estamos de regreso con nuestra segunda hora de programa. No se vayan.